Preciado. Gracias, presidente. En México, sin duda alguna, tenemos muchos problemas, pero la mayor parte de los problemas derivan de dos factores muy importantes. El primer factor es la corrupción y el segundo es la impunidad. Y a veces no alcanzamos a distinguir entre corrupción e impunidad. De pronto se suele decir que la corrupción puede llegar a ser hasta cultural. Pero en efecto, en casi todo el mundo hay corrupción. La diferencia entre unos países y otros es la forma en que se castiga esa corrupción. Pues hay países donde alguien comete algún acto de corrupción y es severamente castigado. Y hay países donde simplemente se les despide, se les da las gracias, se van con lo robado y no pasa absolutamente nada. Se esperan un trienio, un sexenio y vuelven a regresar a la administración pública federal, estatal o municipal. En nuestro país sobran ejemplos de casos de corrupción muy graves, porque estos casos no tienen que ver solamente con qué partido gobierne durante el sexenio o el trienio. Tiene que ver con una cultura política patrimonialista, donde quien gobierna considera que los bienes públicos son bienes privados y hacen uso de ellos. Podría señalarles cifras y más cifras que nos colocan en un país con alto nivel de corrupción. Por ejemplo, de los 35 países de la OCDE, el país que se le considera con mayor índice de corrupción es a México. Lastimosamente ocupamos el lugar 35, es decir, el primer lugar en corrupción en toda la OCDE. Pero también, cuando se mide la percepción en materia de corrupción con los ciudadanos y se levantan las encuestas que se llevan a cabo por todo el mundo, pues a nosotros nos colocan en la posición 123 de 175 países donde se mide la corrupción. Nuevamente, México ha retrocedido 28 posiciones de pasar en el 2015 del lugar 95, hoy estamos en el lugar 123 en materia de corrupción. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir un tema que lastimosamente no se castiga en nuestro país. Y si se castiga, se hace de una forma muy somera, muy ligera. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo que en materia penal en algunos países se llama pena de muerte, y en materia administrativa es la pena de muerte administrativa. Y esto significa que si un servidor público de cualquier nivel llega a cometer un acto de corrupción, pequeño o grande, tenga que sufrir la muerte administrativa. Esto es, que jamás vuelva a ser contratado en ninguna administración municipal, estatal o federal, pero que tampoco pueda trabajar en ningún organismo que reciba recursos públicos. Es decir, la sanción máxima que puede recibir un funcionario es que jamás se le pueda volver a contratar en la administración pública. Es decir, le vamos a aplicar la muerte administrativa para que sirva de ejemplo para todos aquellos que en algún momento intenten, quieran o caigan en la tentación de querer cometer un acto de corrupción. Pero también va para los privados, para aquellas empresas que se prestan al moche, para aquellas empresas que se prestan a las comisiones, para aquellas empresas que sobornan a los funcionarios para ganar determinados contratos,
o que ganando los contratos no hacen las cosas bien. Estas empresas, de caer en algún acto de corrupción, también se les aplicará la muerte administrativa, es decir, jamás esa empresa o sus titulares podrán contraer con el gobierno ningún contrato que les permita entregar un servicio a un gobierno municipal, estatal o federal. Necesitamos mandar el ejemplo, no solo a quienes trabajan en el gobierno, sino también a aquellos que trabajan con el gobierno. Necesitamos, pues, lograr modificar el artículo 49, 52 y 64 de la Ley General que señalan los supuestos donde los servidores públicos incurren en faltas administrativas graves, y proponemos que el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quede de la siguiente manera: las sanciones administrativas que imponga el tribunal a los servidores públicos derivados de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves consistirán en inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y sanción económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo que sigue. Es decir, pedimos que haya inhabilitación permanente para servidores públicos y para las empresas que contraten un servicio público y no cumplan con lo que dice la ley. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, senador Preciado.